Bueno, el doctor Rafael Esquirru. mis queridos amigos y familiares, Pero para que te voy a presentar, ¿cómo vas a hablar así? No, directamente. El doctor Rafael Esquirru, quien viene de dirigir el Departamento Cultural de la OEA en los Estados Unidos durante 7 años, tenemos la fortuna de tenerlo entre nosotros y va a comenzar su tarea en el ofrecimiento de dirigir el Museo de Arte Moderno, que ya lo dirigió antes de irse a los Estados Unidos. Y fundamentalmente, y algo que de alguna manera debo aceptar y reconocer que me favorece a mí particularmente, dado que he sido el primero en esta tarea, viene a rivalidar la calidad y la categoría del grabado en el país. Él me ha prometido de que en serie de audiciones que dará por televisión, ilustrativas, con los mismos autores, ilustrará a todos los interesados a valorizar la verdadera categoría artística de lo que es un grabado. Por ese motivo, con la ilustración de la gran pintora que también honra mi casa hoy, que es Raquel Forner, ilustra uno de los poemas del doctor Esquirru, que ha servido para dar pie a esta exposición en la que se ha completado con la serie de los grandes pintores y escritores de América, en su mayoría argentinos, que ustedes podrán apreciar. Así que ahora dejaré que hable el doctor Esquirru. bueno, quiero empezar diciendo que pese a lo bien organizado que está esto, que inclusive tenemos un grabador, la idea de hablar es una improvisación, por más que cueste creerlo. Pero lo hago con gusto porque no quisiera dejar que pasara esta oportunidad, para mí tan grata, sin precisamente dejar algo que para el recuerdo más adelante me permita revivir un momento que para mí tiene un profundo significado. En primer lugar, el poder estar aquí con nada menos que Raquel Forner, una de las artistas más eminentes del mundo, cosa que a veces nos cuesta acostumbrarnos a los argentinos a pensar que tenemos eminencias mundiales, pero el hecho es que las tenemos, y aquí en este cuarto tan reducido en sus dimensiones, no es la única, ya que nos acompañan hombres como Caral Feijó, uno de los grandes precursores de los estudios americanistas en profundidad, gente como el doctor Güemes, que dirige y es actualmente, a pesar de ser decano de una facultad, un verdadero humanista auténtico, el historiador Ernesto Palacio, que ha escrito uno de los libros más preciosos que se han escrito sobre la historia de nuestro país, y muchos otros en un ámbito tan reducido como este. Parece mentira, pero quiero decir que si hablamos en términos de densidad por metraje cuadrado, tal vez comprenderíamos que nuestro país, pese a lo que se cree, ha producido en el ámbito espiritual una élite, no lo digo en el sentido exclusivista, sino cualitativo, de eminentes hombres, que hace que merezcamos un lugar en este concierto mundial del espíritu. Es bueno volver después de 7 años de vivir en una de las grandes potencias universales, como lo es los Estados Unidos de Norteamérica, en contraste con los Estados Unidos de la América Latina. Es importante, digo, ver que efectivamente tenemos una presencia que está en cierta medida en desproporción con nuestra importancia en otros aspectos de la realidad, puntos que me ha tocado defender y hacer ver a muchos colegas del país del norte, porque este invento del subdesarrollismo, desgraciadamente,
se lo aplica indiscriminadamente, no se explica que cuando se habla de subdesarrollo se quiere significar un aspecto económico o social, simplemente se lo emplea el término globalmente. Entonces, es claro, un hombre que está subdesarrollado en el aspecto físico, por implicancia, se lo considera subdesarrollado en el aspecto intelectual. Pero resulta que no es así, y entonces vemos con sorpresa que algunos de los poetas, y por cierto no soy yo, de los que forman esta preciosa serie que Chipola ha intuitivamente iniciado, y digo intuitivamente porque creo que es aún más importante de lo que él mismo sospecha, la formidable calidad de las serigrafías con que ilustra a estos poetas. Digo que algunos de ellos, si ustedes preguntaran hoy, en el ranking de los valores intelectuales en Norteamérica o en Europa, cuáles son los más grandes escritores de la humanidad, hay por lo menos uno de los nombres que está allí, que por cierto figuraría en la lista de los 3 primeros, que es Jorge Luis Borges. Sin entrar a saber si ellos, si estuvieran mejor informados, a lo mejor incluirían otros nombres, pero el hecho es que ya eso solo nos da una pauta de que en realidad esto es importante. Escuché una conferencia de uno de los fautores de nuestra política exterior en el extranjero, que con mucha amabilidad me invitaron a escuchar, en la cual dijo que en fin, la República Argentina tenía que ocupar el lugar que le correspondía dentro de la modestia de sus condiciones, que nosotros podíamos exportar algunas latitas de esto, algunas latitas del otro, pero que no había que pillársela demasiado, porque en realidad el país eso era lo que era, y hablaba de la medianía, que en términos, repito, de ciertos aspectos de la realidad sociológica era justo. Pero yo me permití levantar la mano y decirle, mire señor, yo quiero recordarle que además de esos aspectos a los cuales usted hace referencia, la Argentina está en condiciones de exportar, y de hecho exporta un alto nivel de creación cultural. Y esto es bueno que usted, que está haciendo la política en nuestro país, lo tenga en cuenta, porque al fin y al cabo se supone que usted es parte de esa exportación. Bueno, el hecho es que estas personas poco a poco van tomando conciencia, porque no siempre el hecho de pertenecer al medio quiere decir que uno tiene conciencia de lo que pasa en el medio. Yo tuve una gran satisfacción el otro día en ir acá a la Universidad Provincial y en dar una conferencia, no en el hecho solamente de darla, sino de ver la atención, el interés con que una juventud numerosa acude a esas aulas y aprende. Y es lógico que así sea, porque las condiciones para indagar, para pensar, aparte de las climáticas, que son importantes, pero que aquí en Mar del Plata no molestan, porque hay un clima muy bueno, evidentemente están dadas en cualquier ámbito de la tierra. Y aquí hay una larga tradición de pensamiento y de creación, de creatividad, una tradición a la cual modestamente nos entroncamos como poetas o como pintores, sin pretender inventar la pólvora, porque todos tenemos antecedentes, y en la medida en que los tenemos que saber también continuarlos y aprenderlos. El poemita ese que yo he escrito tiene una historia curiosa que se las voy a resumir, porque no es evidentemente el momento para dar una charla extensa. Y lo digo porque es curioso realmente pensar cómo el arte y su naturaleza se metamorfosea con un gran misterio. Lo que yo escribí es una referencia a un ángel que es mi ángel. Evidentemente la poesía no se explica, pero se puede hablar en torno a la poesía. Y ese ángel yo lo descubrí
frente a un cuadro de Leonardo da Vinci, que es el cuadro de la Virgen de las Rocas, en las cuales está ambiguo una figura como era Leonardo, el muy ambiguo también, que no se sabe por de pronto si es hombre o mujer, aspecto de la ambigüedad muy interesante, y al mismo tiempo muy profundo, porque como le he oído decir a Raquel Forner, el arte no tiene sexo, y es cierto, el arte no tiene sexo. Entonces, a raíz de esa figuración en la cual vi a una persona que conocía, porque superpuse la imagen de mi propia experiencia vital a esa estética, me salieron esas líneas un poco desconcertantes para mí, de un ángel contra las reglas, seductor ambiguo, y que como en el cuadro de Leonardo uno se pregunta si desplegará las alas. Quiera eso decir lo que quiere decir. Pero lo que es interesante es que después eso haya dado pie a que otra artista, a su vez, haga su creación, que en este caso es Raquel Forner, y que haya dado pie a un nuevo cuadro, totalmente distinto, totalmente nuevo, y que recrea en un espíritu como es el Raquel Forner, agresivo y violento, esas imágenes y esas ideas que fueran inspiradas en aquella oportunidad. Esto tal vez nos diga de muchas cosas, porque nos habla de la continuidad cultural, nos habla de cómo nosotros no tenemos por qué asustarnos de Europa, ni afirmándola ni negándola, porque es nuestra, Europa nos pertenece. Esa es una de las grandes riquezas que tiene el espíritu argentino, que no está limitado, no está necesariamente encasillado en una particular tradición. Somos un gran continente mestizo, y sobre todo mestizo espiritualmente, y esa, en vez de constituir un complejo, debe ser tal vez en todo caso un complejo de gloria, porque a su vez Europa no era sino una civilización mestiza, producida en una cuenca del Mediterráneo donde se juntaron las culturas africanas con las culturas asiáticas y las culturas nórdicas, y eso es lo que dio el pie a esa cultura formidable. Y bueno, nosotros también tenemos acá una gran tradición indígena que mucha gente se olvida, cree que no es importante. Hoy nos enteramos que recién les han dado la ciudadanía a ciertos indios nuestros. Me pregunto qué habrán sido hasta ahora, o qué habríamos sido nosotros hasta ahora, si ellos no eran argentinos. Pero en fin, parece que ahora finalmente reconocemos en los papeles, burocráticamente, en los sellos, que son argentinos, lo cual no deja de ser reconfortante. Y bueno, entonces en la medida en que todos participamos de un encuentro de dos culturas, el Oriente, porque estos pueblos representan en cierta medida evidentemente el Oriente, y el Occidente, representado por Europa, por eso que no debemos ser nunca ni demasiado occidentales ni demasiado cristianos, con todo respeto por esos términos, porque no representan más que uno de los ingredientes dentro de los cuales nosotros existimos. Pero todo esto, repito, trae en cierta medida a la conciencia, a esta conciencia nueva que estamos gestando, que estamos pariendo, algunos con más dolor que otros, nos trae a la conciencia el hecho de que formamos parte de una nueva etapa cultural, y en la medida en que la llamemos nueva es original, lo cual me confirma en esta idea del retorno a las fuentes, porque original, cual su nombre lo indica, quiere decir origen, ¿no? Entonces hay que volver siempre a los orígenes que son nuestras culturas europeas, nuestras culturas precolombinas. No se trata de volver para imitar aquello, sino se trata de volver para retomar la fuerza y unidas esas fuerzas producir eso que somos nosotros, que somos un producto inédito. Y en la medida en que seamos capaces de editarnos a nosotros mismos, que eso es lo que hace Chipola, porque con esto termino este gran periplo por el que los he llevado,
editarnos a nosotros mismos, eso es lo que está haciendo José Cipolla, los está editando. Y en la medida en que seamos editados, puede ser que de alguna manera ocupemos un lugar al cual tenemos no derecho sino obligación de aspirar dentro del concierto de las naciones civilizadas que están esperando, ansiosas, que tomemos esa antorcha. Porque también hay mucho cansancio, a no engañarse, hay mucho cansancio. Y si nosotros estamos un poco menos cansados, tal vez podamos realmente ser